Bueno, entonces, buenos días a todos, a nuestro tercer y último CIPAS de nuestro curso de Geopolítica, Gobernanza y Análisis de los Problemas Sociales. Este es nuestro último CIPAS para el periodo 803 del 2023 y lo que vamos a hacer el día de hoy en este CIPAS es a tener pues en cuenta esos principales aspectos muy importantes que ustedes deben de pronto revisar en la guía frente a la actividad que está propuesta. Entonces, recordemos, estaba verificando aquí si estuviera grabando, recordemos pues que esta guía corresponde a la fase 5 de la actividad final del curso, en el que pues ya hemos explorado todos los conceptos relevantes frente al tema de geopolítica, gobernanza, y ahora nos encontramos en la unidad 3, donde principalmente estamos viendo el análisis de problemas sociales desde un enfoque de integración internacional, desde un enfoque global, donde lo que pasa en Colombia, lo que pasa en América Latina repercute económicamente, socialmente y frente a unos compromisos o una agenda de carácter internacional. De esta manera, pues, esta guía en la fase 5 de la actividad final, primero nos dice que es una guía que se va a desarrollar de manera independiente, o sea, los estudiantes van a hacer entregas individuales de su trabajo. Esta guía tiene una asignación de 125 puntos sobre el total de la nota del curso, entonces es una nota que, como toda prueba final, pues demanda un ejercicio juicioso de revisión y una buena elaboración. Entonces la idea de hoy es que queden pues solucionadas las dudas que posiblemente existan frente al desarrollo de la guía. De esta manera, pues esta guía lo que pretende es que nosotros reforcemos y analicemos esos modelos de cooperación internacional y la importancia que estos han tenido sobre la solución de problemas a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica, y que permiten el desarrollo como regiones, como actores integrales de un contexto internacional en el que hay unas operaciones internacionales que nos obligan a nosotros como Colombia a asumir unos compromisos, pero que también pues repercuten beneficios para el desarrollo de nuestro territorio. Entonces, esta guía inicialmente consiste en que todos los estudiantes deben preparar un video. Ese video debe presentar de forma ejecutiva las experiencias de cooperación internacional que ustedes de pronto han podido, a partir de la revisión de contenidos, empezar a reconocer en toda la exploración de los temas, particularmente exponiendo dos experiencias para el caso particular de Colombia y una experiencia para Latinoamérica, teniendo en cuenta el enfoque de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer en el video? En el video van a aparecer tres grandes experiencias, dos que van a ser relacionadas al ejercicio de cooperación internacional entre otras naciones y nuestro país, y una relacionada a la interacción, a la cooperación que se da a nivel de América Latina. Para este CIPAS, para poderlos ejemplificar un poquito, traje un ejemplo de una experiencia a nivel Colombia, que espero que oriente cuáles son esos elementos clave que necesitan mostrar todos ustedes pues en su video a exponer en esta actividad final. Entonces, las evidencias del trabajo independiente, porque recordemos que esta guía no tiene un trabajo colaborativo a entregar, es ese video con la presentación de las dos experiencias de Colombia y con la experiencia de Latinoamérica, teniendo en cuenta el enfoque de desarrollo que ha sido pues abordado durante la unidad 3 del curso. Entonces, ¿qué deben entregar ustedes en el entorno de evaluación? Deben entregar un documento en Word donde debe existir todos los aspectos de forma, una portada, una introducción, un contenido de la actividad y que va a concluir con ese enlace de video. Entonces, ustedes brevemente en el contenido del Word van a mencionar de qué se tratan las tres experiencias, las dos de Colombia, la de Latinoamérica, y a continuación vamos a ubicar el enlace del video. ¿Qué es muy importante con ese enlace del video?
que esté en un formato que se permita abrir en cualquier parte, que no vaya a pedir accesos a ningún portal y de pronto tengamos la dificultad que pues cuando se vaya a revisar el video no se pueda acceder al mismo. Recomendarles muchísimo eso porque ustedes saben que estamos en un proceso de cierre, es una semana para cerrar, para revisar, entonces es importante que no tengamos, digamos, dificultades en la apertura de ese enlace. Finalmente, el documento cierra con unas conclusiones y unas referencias bibliográficas que van a dar cuenta de esas fuentes documentales que ustedes utilizaron para poder investigar sobre cada una de las 3 experiencias que van a presentar. Esas experiencias, pues, que ustedes van a presentar deben venir fundamentadas de un ejercicio que, como ya ahorita lo vamos a ver, tiene 2 posturas. Por un lado, toda experiencia de cooperación internacional tiene una mirada desde lo gubernamental, desde el gobierno, desde Colombia, que cuando buscó ese propósito de alianza, pues perseguía unos fines, y una mirada de la ciudadanía, de los actores involucrados, de qué resultados generó tanto positivos como negativos, porque no siempre esos acuerdos de cooperación internacional van a tener solamente logros o aciertos, sino que también vamos a ver, y por ejemplo, con el que les traigo a colación, cómo existe a veces crítica y controversia frente a estos acuerdos, y así como tenemos unos aspectos muy positivos a analizar, también debemos analizar otros aspectos que desde la ciudadanía se han marcado como aspectos importantes frente a desaciertos o críticas que se pudieran generar. Que es importante nuevamente el uso del manual de las normas APA, que es algo que nos recalca nuestra guía de evaluación. Entonces, para poder ejemplificar un poquito lo que ustedes van a presentar en ese video, hoy vamos a hablar de una experiencia de cooperación internacional en el caso de Colombia. Entonces, existe en Colombia, más o menos en el año 2000, una experiencia que nosotros hoy podemos referenciar que conocíamos como el Plan Colombia. Muchos de ustedes de pronto no habían nacido, los que son bien chiquitos, pero pues muchos de los que ya somos adultos reconocemos que sobre ese año de 1999, 2000, el presidente de su época, Andrés Pastrana Arango, firmó un acuerdo de cooperación internacional que se denominó pues el programa de Plan Colombia, que se firmó con Estados Unidos, con el objetivo pues de combatir una problemática que aquejaba a nuestro país bastante amplia, que era el tema del narcotráfico, y que tenía por propósito pues reducir efectivamente esa producción de drogas ilegales y fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país. Recordemos que nosotros vivíamos en un conflicto producto de todo lo que desencadenó la guerra del narcotráfico al interior del país, pero que también en la exportación de drogas de forma ilegal a otras naciones empezó a convertirse en un problema social de orden global. Hoy todavía nosotros pues a nivel internacional tenemos un señalamiento frente a esa fama, a esa que se nos asoció frente al tema del narcotráfico, al tema de la generación de drogas, que desencadenó otra serie de problemas sociales, prostitución, conflicto armado, ciertos índices se dispararon en materia de seguridad de nuestro país, y por supuesto pues todo el tema del tráfico de estupefacientes a nivel internacional afectó la salud pública, no solo de nuestro país, sino pues de otras naciones. De ahí que Estados Unidos tuviera un interés en realizar acuerdos de cooperación con Colombia. ¿Por qué? Porque si bien afectaba a Estados Unidos, ellos se dieron cuenta que pues allá ya estaba llegando el alucinógeno, y donde debían darle tratamiento al problema pues era desde la raíz, que es desde el país donde se originaba pues el movimiento de estos estupefacientes, y por eso se genera esta primera intención de hacer un acercamiento internacional para contribuir con Colombia para hacerle frente a este tema del narcotráfico, el reducir esa producción de drogas de manera ilegal que se da en nuestro país. Recordemos que en Colombia no está legalizada la comercialización, la producción de drogas, y fortalecer además pues las instituciones del país, dado que en ese momento quedaba en evidencia una corrupción muy alta en nuestras instituciones, tanto de la rama judicial como de la rama ejecutiva, como de la rama
rama legislativa, porque nosotros veíamos en su momento diferentes noticias asociadas a cómo las mismas instituciones pues facilitaban o se volvían cómplices en todo este conflicto que cada vez fue creciendo más en todo nuestro país y pues que generó, se encadenó pues unos indicadores bien nocivos frente al bienestar de la población colombiana. Entonces, este Plan Colombia, que era un acuerdo de cooperación internacional firmado en el 2000 por el presidente Andrés Pastrana, proporcionaba entonces asistencia militar desde Estados Unidos y asistencia económica para atender esos indicadores de seguridad y reducir los niveles de violencia en algunas áreas priorizadas por ser estratégicas para los grupos armados, para los grupos ilegales, para efectivamente la producción de estos alucinógenos. Sin embargo, pues aunque el convenio en su esencia perseguía fortalecer el tema de seguridad y reducir los niveles de violencia presentados en cada informe del Departamento Nacional de Planeación, que recordemos es la entidad encargada a nivel nacional de presentar esos avances que el presidente logra con la implementación de su plan de desarrollo a nivel nacional, pues también surgieron muchas críticas frente a este acuerdo de cooperación donde nosotros tuvimos oposición de acuerdo pues a esa guerra y al que se dio fortaleciendo pues el tema de las instituciones de seguridad, porque recordemos, Estados Unidos pues tiene una fortaleza frente al desarrollo de su armamento, frente a toda la inversión que ha realizado en defensa de la nación. Entonces, ese desarrollo pues ha permitido que ellos hoy tengan infraestructura en armas, infraestructura en buques, infraestructura en aviones, infraestructura en todo lo que tiene que ver con la protección pues de su territorio, bastante fuerte el desarrollo de otro tipo de tecnologías y guerras y armas que han hoy visualizan nuevas guerras a nivel mundial. Entonces ubica a Estados Unidos como una potencia tecnológica para pues el suministro de herramientas para efectivamente atender el conflicto armado pues con efectivamente armas. Colombia pues no tiene ese mismo desarrollo, pero mediante este acuerdo de cooperación lograba efectivamente no solamente acceder a ese armamento con la tecnología de punta del año 2000, sino además lograr una cofinanciación del gobierno de Estados Unidos para poder hacerle frente a esta problemática que se estaba viviendo. De esta manera, pues el Plan Colombia se dividió en 3 fases. En una primera fase, nosotros tenemos lo que ocurrió en el año 2000 al 2006. Recordemos que el presidente Pastrana fue presidente del año 1998 al año 2002. Entonces, él firmó el acuerdo, pero de manera posterior, pues se siguieron viendo resultados de ese Plan Colombia, ingresos de recursos a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, producto de la financiación internacional con Estados Unidos para atender pues todos los temas o compromisos internacionales de este programa de cooperación internacional. Entonces, este Plan Colombia presenta 3 grandes fases, una inicial del 2000 al 2006, la cual pues tuvo unos recursos de ayuda de 4.800 millones de dólares que principalmente pues fueron invertidos en el sector defensa. ¿Sí? Fueron invertidos para fortalecer la seguridad del país a través de la inversión a la cartera de seguridad y defensa, el Ministerio de Defensa pues del país. Ese objetivo pues el objetivo que tenía este ingreso de recursos era el fortalecer la fuerza pública de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Era dinero que venía como incentivos financieros, salariales, para motivar a todos los grupos que integran nuestra fuerza pública, policía, armada, fuerza aérea, ¿sí? Para fortalecerse, porque recordemos que todos estos grupos que integran nuestra fuerza pública, pues representan la defensa en diferentes partes de nuestro territorio, la marítima, la aérea, la terrestre, con el Ejército Nacional, para poder enfrentar efectivamente a todos esos grupos armados, grupos subversivos, la guerrilla y los grupos delictivos que desarrollaban el narcotráfico en todo nuestro país, de manera
que pues con el fortalecimiento del pie de fuerza nacional pues se enfrentara de una manera armada a todos estos grupos y pues se lograra un desmantelamiento de lo que todos estos grupos delictivos ya habían logrado en el país. De ahí que desde Nación, y esto es muy importante cuando ustedes presenten sus experiencias, vuelvo y les repito, una cosa son los logros que presenta el territorio, que presenta el país, y otra cosa es la mirada que pudiera llegar a tener la ciudadanía. Entonces, desde el territorio, desde la rama ejecutiva, desde la presidencia y los ministerios, uno de los logros destacados en este Plan Colombia pues fue el combate a los cultivos ilícitos en el Putumayo. El Putumayo ya era un territorio que estaba completamente invadido por la guerrilla, por el narcotráfico. No sé si yo tenga acá estudiantes que sean del Putumayo y incluso desde el contexto territorial incluso puedan llegar a profundizar acá en el tema, pero era un territorio que a nivel nacional sabíamos que estaba de alguna manera invadido y comandado por estos grupos delictivos, donde el Estado estaba ausente y la población pues vivía a merced de estos grupos guerrilleros y del narcotráfico. Entonces se da un combate para erradicar los cultivos ilícitos de esa zona, pero sobre todo para recuperar esas zonas desde el territorio nacional y que no siguieran pues comandando el tema de los grupos delictivos, ¿sí? Entonces el Putumayo pues fue reconocido por de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo a esas mismas bondades y ventajas como territorio en abundancia de selva, hace que también pues el territorio sea un territorio inhóspito para que la fuerza pública llegara con la misma facilidad de otros territorios. Entonces, esa condición selvática de esta zona del país facilitó pues la producción de estos cultivos ilícitos y la pérdida de control pues de pronto de nuestros ministerios, del Poder Nacional Central, y le dio pues ventaja a estos grupos delictivos. Entonces, con esta inversión de recursos, con este fortalecimiento de pie de fuerza, lo que se intentó fue a través del combate recuperar estas zonas y tener mayor control territorial desde Cundinamarca, desde el Meta, sobre esta zona del Putumayo que estaba comandada por estos grupos delictivos, haciendo una protección también en la infraestructura estratégica de un departamento como es Arauca, que también pues presentaba unas condiciones importantes para poder garantizar este enfrentamiento a estos grupos subversivos para frenar el flujo de procesos de narcotráfico que se estaban dando en nuestro país. De igual manera, pues nosotros ya tenemos una fase 2 que ya fue pues una estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social que se va a dar en el periodo del 2007 al 2009, donde nuevamente Estados Unidos hace un desembolso o una inversión de 2.100 millones de dólares que van a ingresar al presupuesto de Colombia, ¿sí? A través de nuestro plan de desarrollo por el rubro de gestión de cooperación internacional, que tenía un objetivo y era el de fortalecer las instituciones en las zonas afectadas de violencia. Entonces acá hablamos de que un territorio que fue abandonado por su gobierno central, que quedó a merced de lo que los grupos delictivos comandaban, que hoy en día todavía después de 23 años de este plan de Colombia aún seguimos teniendo territorios en donde presentamos un nivel de conflicto armado y presentamos un flujo de víctimas de conflicto armado tan alto, pues se convirtió en una prioridad de este plan. Entonces, el cómo poder fortalecer esas instituciones desde la alcaldía hasta sus entes descentralizados encargados de, primero, prever, pero también proteger a la población de esas zonas con mayores índices de violencia en nuestro país. Territorios que hoy se llaman territorios de paz, pero se llaman territorios de paz porque vivieron una guerra intensa en nuestro país, fueron los que pusieron los muertos, fueron los que pusieron los grandes pues atrasos en materia de equidad, de garantía de derechos, los que sufren problemas de pobreza, producto de que fueron, digamos, esos territorios vulnerados a través de todo el conflicto armado que se dio en nuestro país y que hoy demandan en ese principio de equidad y justicia, que pues se resalzan, digamos, ese abandono, ese descuido del Estado, esa desprotección que vivieron como colombianos en su momento y que hoy pues requieren de una atención para poder llegar a como población tener pues las mismas oportunidades que de pronto hemos tenido
habitantes de otros territorios que no sufrimos de manera tan directa el conflicto armado. Yo creo que el conflicto armado lo hemos vivido en todo el país, sin embargo, existen zonas que realmente pues tuvieron que poner el frente en este tema con mayor incidencia atrás, pero que hoy vemos que todavía en un proceso de paz todavía se vislumbra que sigue existiendo este conflicto en muchos territorios, pero entonces de ahí que pues se desencadenen hoy muchos programas. La población víctima del conflicto armado es una población priorizada que hoy los planes de desarrollo visibilizan mucho, y es porque desde hace unos años pues eran invisibles para el Estado colombiano, y hoy existe una deuda moral, económica, social con todas estas víctimas para poder pues garantizar esos principios constitucionales. Entonces, desde Estados Unidos llega esta inversión, llega para fortalecer las instituciones, y lo que buscaba desde ya el 2007 era empezar a priorizar esos municipios que tenían un fuerte riesgo frente al tema de la violencia, y con presencia de personas que pudieran llegar a que empezar procesos de desmovilización, de salir de la guerrilla, de salir de los grupos delictivos, poder llegar a tener capital para apoyarlos, para que se reinsertaran a la población civil, dejaran las armas, dejaran de ser de alguna manera enemigos públicos de la nación, ¿sí? De que estuvieran enfrentando a sus mismos compañeros ciudadanos de los territorios vinculados a estos grupos delictivos, y pasaran a ser ciudadanos. Entonces, por un lado está el restablecimiento de derechos a las víctimas, y por otro lado la oportunidad que empezó a visualizarse para la reinserción de esa población que de alguna manera en nuestro país muchos, y esto lo ha dicho los estudios de paz y es lo que ustedes tienen que empezar a revisar con estas estrategias de cooperación internacional, muchos no entraron por voluntad, para muchos no fue una decisión, para muchos fue tome el fusil, porque así llegaban los grupos delictivos a las zonas rurales de nuestro país, a estos territorios abandonados, y es eso o pues se muere. Entonces era una decisión de vida o muerte en que mucha población colombiana tuvo que enlistarse en esos grupos armados y empezar a cometer actos delictivos porque pues no tenían ninguna otra opción. Entonces empieza un proceso de la reinserción de esta población que también de alguna manera pues fue víctima de acuerdo a la obligación que tenía que tener para que no asesinaran a su familia, para que no lo asesinaran, pero también de las víctimas pues que fueron las que estos grupos delictivos atacaron, y la protección de todas las zonas de frontera y regiones pues que presentaban pues este mayor porcentaje de necesidad de protección desde nuestro país. Y pues esta fase también vino con recursos, con programas sociales que se vieron reflejados en los planes de desarrollo. Finalmente, durante el 2010 y el 2016, arranca una tercera fase de esta estrategia de cooperación internacional que se conoció como la Iniciativa de Desarrollo Estratégico para Colombia. Entonces, con un desembolso de 2.700 millones de dólares, volvemos a ver cuánto ha sido la inversión de Estados Unidos en Colombia para pues la puesta en marcha de este Plan Colombia, que miren que inicia en el 2000 pero llega hasta el 2016, fue seguir pues anudando esfuerzos de carácter internacional para mejorar o enfatizar en el desarrollo económico y social de estas zonas, apoyando pues a esta población vulnerable, porque es que no solamente es ir a acabar con la persona que tenía del otro lado el arma, sino es darle la posibilidad que si se reinserta a la población, pues tenga oportunidades para que no vuelva a delinquir, oportunidades para que pues los grupos armados no sean su única alternativa y el enfrentar pues a la otra población. Entonces, de esta manera, pues llegan recursos por un lado para erradicar los cultivos, pero es que para erradicar un cultivo no es solamente con ir, y eso lo demostraron los procesos de paz, no es ir y acabar con el cultivo, porque pues igual cuando hay necesidad la población nuevamente va a volver a sembrar estos cultivos, va a volver a recaer en estas actividades porque es la actividad económica de la cual logran el sustento, sino es de pensar de una manera más estratégica el país en la que la erradicación del cultivo
cultivo no se va a dar acabando con el cultivo, sino transformando el territorio, transformando esa visión de desarrollo que se tiene sobre el territorio, y es la implementación entonces de nuevas alternativas donde a los territorios se les dice, venga, ¿usted cuánto logra sacando coca y mire los resultados que produce? ¿Y por qué no sembramos cacao? ¿Por qué no sembramos, bueno, otro tipo de cultivos que dinamicen la economía, que le permitan a usted un ingreso, pero pues que no se consideren un cultivo delictivo? Entonces ahí viene también el apoyo a la parte agrícola del país, que pues se pretendía con esta iniciativa. Digo se pretendía porque todavía hoy es una visión personal que ustedes pueden llegar a debatir, criticar o poner una nueva postura. Hoy todavía presentamos en todo el territorio nacional un rezago en materia agrícola. Nosotros no hemos sido capaces de proteger a la población rural de nuestros territorios, no hemos sido capaces de volver dinámicos y competitivos los esquemas de productividad agropecuaria en el país, y todavía nosotros tenemos que pues nuestros campesinos, nuestra población rural que vive en todos los territorios siguen pues a merced de muchos temas de gobierno, siguen siendo los más afectados en problemas de conflicto, siguen presentando las tasas más altas en pobreza y pobreza extrema de nuestro país. Pero bueno, digamos que en esta estrategia ya se vislumbra una alternativa para empezar a partir del Plan Colombia, pues a hablar de un cambio de cultivos y una rotación de cultivos saliendo de los ilícitos a unos más lícitos, y pues poder apoyar económica y socialmente a esa población que estaba en estos territorios, y de ahí que haya llegado una inversión de carácter internacional de Estados Unidos. Entonces, este Plan Colombia pues ha sido una iniciativa compleja y polémica que yo hoy les traigo a ustedes como un ejemplo de la estrategia que debemos presentar, porque ha tenido resultados y efectos diferentes en todo el país, y a su vez ha generado que existan diferentes posturas, por supuesto desde nación, desde pues la rama ejecutiva representada en las presidencias y los ministerios. Siempre ha habido una defensa porque ha habido una inversión de recursos, y han sido ellos quienes, los gabinetes ministeriales y el presidente, los encargados de tomar esos recursos y dar dirección. Si bien hay unos compromisos y hay una influencia de Estados Unidos, pues nuestro gobierno nacional también tiene una responsabilidad frente a las decisiones que tomaron desde el año 2000 hasta el 2023 para poder recibir esos recursos e implementar pues estrategias que efectivamente atendieran estas problemáticas. Ahora, ¿qué pasa? Que desde la ciudadanía, desde las organizaciones de los derechos humanos, desde los mismos gremios, pues también aparecen personas que critican este plan Colombia, y han dado cuenta de las falencias y consecuencias negativas que se han dado en el país producto de su desarrollo, y también han generado pues resistencia frente a esos logros que se presentan a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional pues nos hablan de una inversión de casi 9.600 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos invirtió en las finanzas del Estado colombiano, donde pues por cada $10 del Plan Colombia se destinaron 7 para la ayuda militar y policial. De ahí que en su momento se generaran diferentes leyes y desarrollos para fortalecer, incentivar la vinculación a nuestros cuerpos militares y policiales del país, ¿sí? Que se generaran incentivos para fortalecer ese pie de fuerza nacional, y 3 de esos, de los $10 destinados, eran para inversiones económicas y sociales. Entonces ya vemos que acá la estrategia que se empezó a tomar fue una estrategia de combate, de defensa completamente, fue una estrategia de fortalecer nuestra institución encargada de hacer frente, pero pues a partir de la fuerza, ¿sí? Y pues lo otro sí, pues para erradicación de cultivos, transformación, proyectos productivos y demás. El 85% de estos recursos, entonces, discúlpeme, el 85% de estos recursos, entonces, se destinaron para la lucha contra el narcotráfico, el fenómeno que por supuesto a Estados Unidos pues más le afecta como nación, y pues por la que está haciendo esa intervención o cooperación internacional, logrando pues resultados a nivel nacional de incautaciones monumentales en temas de cocaína y otros productos que eran comercializados de manera ilegal, no solo en Colombia, sino pues a nivel internacional, ¿cierto? Y el
país logró una reducción del 58% de la reducción de hectáreas de coca cultivadas. Esta reducción no solamente se dio con el cambio de cultivos, sino que también fue a partir del pie de fuerza que de manera, pues de alguna manera violenta también llegó a los territorios a acabar con estos cultivos. De ahí que nazcan las críticas, de ahí que el analizar una estrategia desde el enfoque internacional y ustedes como profesionales, como contadores, pero además como ciudadanos, tengan posturas donde tengan las dos versiones, por un lado la que viene desde lo institucional, desde lo administrativo, pero también desde, por supuesto, lo que pasó en la realidad y las consecuencias que tuvo la implementación de esto. Como resultados a nivel nacional, pues a 2016 el Departamento Nacional de Planeación presentaba que Colombia había bajado la tasa y que en ese 2016 presentaba la tasa más baja de homicidios que se había presentado en 15 años. O sea, desde que empezó el Plan Colombia, el DNP atribuyó la reducción de la tasa de homicidios, pasando del 65,8 al 26,3 en el 2016, a esta implementación del Plan Colombia. Y pues por supuesto a la inversión que se dio en materia de recursos, que también pues hubo una participación de recursos destinados a la generación de empleo transitorio, de mano de obra no calificada, para efectivamente esos programas de reinserción de toda esa población que pertenecía a los grupos armados y que hoy pues empezaba a volver a los territorios y que tenían que tener pues una alternativa de empleo para poder subsistir, ¿sí? Y pues poder vivir. Entonces, estos recursos básicamente presentaron ese flujo, ese movimiento, también asignaciones presupuestales para la capacitación de jóvenes que antes estaban enlistados y que hoy pues regresaban al territorio nacional, y la inmovilización de aeronaves y embarcaciones que permitían pues efectivamente ese traslado de todos estos cultivos ilícitos desde nuestro país a otras naciones en tanto a Estados Unidos como otros países, bien fuera por vía marítima o por vía aérea. Entonces, esta es la radiografía que presenta el DNP y junto a ella, pues el DNP y la Nación, durante los años de gobierno, no solamente del presidente Pastrana, sino los posteriores hasta el año 2016, pues si llegaban recursos, obviamente teníamos metas en los planes de desarrollo que tenían pues la cofinanciación de estos recursos invertidos por Estados Unidos. Entonces, obviamente el Plan Colombia no fue algo que solo fuera de Andrés Pastrana, sino fue algo que los gobiernos siguientes, desde el 2000 hasta el 2016, pues empezaron a abordar. Dentro de los grandes logros que presenta los ministerios y el Departamento Administrativo de Planeación, pues está que este programa de Plan Colombia pues permitió la reducción de los cultivos de coca a nivel nacional, teniendo pues una disminución significativa en la superficie del cultivo de coca en los primeros años, recordemos del 2000 hacia arriba. Sin embargo, pues algunos críticos frente a este gran logro que presenta Colombia dice que si bien en Colombia se redujo la siembra de cultivos ilícitos, esto se trasladó a otros países aledaños a nuestro país, dada la debilidad de seguridad que nosotros teníamos en la frontera. Entonces, ¿qué pasa? Si al Amazonas nosotros conectamos con otras naciones, Ecuador, Perú, hacia arriba pues está Venezuela, y pues el desplazamiento producto de la misma geografía de los territorios hace que pues este fenómeno no fuera únicamente de nosotros, sino que pues otras naciones se vieran como productores a nivel Latinoamérica de todo este fenómeno de cultivos ilícitos. Otro logro fue que presentado a nivel nación es el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes. Entonces, digamos que con la implementación de este Plan Colombia empezaron a mostrarse pues digamos resultados frente al debilitamiento y la desarticulación de organizaciones criminales, básicamente que por supuesto estaban posicionadas en toda Cali, en Medellín, sí, en el Valle, en Antioquia, que es pues donde los grandes carteles operaban, ¿cierto?
pero pues que obviamente va a permear a todo el país, pero un gran logro que se muestra de este Plan Colombia es efectivamente como esa debilidad que se le dio a esos carteles que ya estaban pues con una fuerza muy grande en nuestro territorio y que pues comandaban, incluso recordemos que en la guerra del narcotráfico nosotros tenemos ejemplos como el de Pablo Escobar, en donde él le colocaba precio a la vida de los policías, a la vida de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas pues nacionales, y si alguien asesinaba a un policía pues tenía una recompensa. Entonces el entregarle el control de nuestro país a los grupos armados debilitaba las fuerzas, la transparencia y la calidad de la justicia que nosotros tenemos en el país, porque pues es dejarle las decisiones a un grupo pequeño que va a decidir sobre la vida, sobre las condiciones de los territorios. Entonces, pues esto es un gran logro que presenta este Gran Colombia, pero que vuelvo y digo, esto es la mirada desde nación. El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, pues porque con toda esa inversión de recursos se mejoraron las capacidades, los equipamientos. Recordemos que un equipamiento es una infraestructura, ¿cierto? Donde opera la alcaldía, el edificio de la alcaldía es lo que conocemos como un equipamiento. Entonces, se fortalecieron las capacidades de toda la población que integraba las fuerzas públicas, pero también pues todos estos equipamientos destinados para proporcionar seguridad y justicia en Colombia y combatir pues de frente el narcotráfico y la insurgencia que se estaba dando en ese momento en nuestro país. Además, pues el Plan Colombia terminó involucrando a otros países aliados diferentes a Estados Unidos, porque pues como les digo, este tema del narcotráfico termina siendo algo que no solamente afecta a Colombia, Estados Unidos, sino pues todas las naciones que de alguna manera reciben pues a la población, que reciben a la población que hace este envío de estupefacientes, que también pues ven afectadas sus tasas e indicadores de salud a partir de que son los consumidores finales y que producto a que nuestra economía colombiana es tan débil, hace que los mercados internacionales con unas monedas mucho más fuertes sean mucho más atractivos para que efectivamente se dé ese intercambio de nosotros mandar la droga, recibir ese capital. Entonces involucró a otros países en la solución de este tema del narcotráfico y permitió para Colombia que existiera pues mayor flujo de recursos producto de que cómo esas naciones cooperaban para que Colombia pues siguiera fortaleciendo sus sistemas de seguridad. Entonces, esto generó pues asistencia económica, militar y inteligencia pues para reforzar esos esfuerzos que tenía nuestro país en materia de seguridad y desarrollo. ¿Qué más logros? Pues la mejora general de infraestructura y el desarrollo rural. Recordemos que los territorios más vulnerados con el conflicto armado eran esos territorios que, dada su geografía selvática, son de difícil acceso. ¿Sí? Entre más yo tengo un territorio que no ha sido explorado, pues posiblemente haya mayor facilidad para los grupos delictivos ubicarse en ellos. Entonces, la estrategia de la nación es llegar a esos territorios, hacer una inversión en infraestructura, hacer una inversión en tecnología que pueda permitir pues acceder a esos territorios víctimas del conflicto armado y poder llegar a quitarle esa dependencia a otras instituciones, a estas organizaciones frente a estos cultivos ilícitos que se producen. Y pues las reformas institucionales que a partir del 2000 empezaron a sancionarse, ¿cierto?, en materia normativa para que efectivamente se pudiera fortalecer el Estado colombiano desde su enfoque de derecho y mejorar pues la eficiencia y la transparencia de los recursos públicos que se manejan en nuestro país. Sin embargo, cuando ustedes presenten su estrategia, cada una de sus estrategias en el video, esta es la postura que nos presenta el gobierno nacional, producto de ¿qué? Del ingreso de una inversión económica, un apoyo político, un apoyo militar que llega al país. Pero ¿qué otra cosa ustedes deben tener en cuenta si esa estrategia tuvo una crítica o una controversia a nivel nacional? ¿Qué quiere decir? Que en el caso del Plan Colombia no todo fueron logros. Como les decía a ustedes,
existieron muchísimas críticas frente a la implementación de este Plan Colombia y había una foto con la que yo inicié y ya retomo acá el texto, en donde veíamos este tipo de carteles que decía el Plan Colombia, los críticos, los gringos ponen las armas, Colombia pone los muertos. Pues al ser un plan que lo que hizo fue priorizar el combate, el fortalecer los grupos de fuerza pública, lo que nos dijo es pues nos vamos a un enfrentamiento con esos grupos subversivos. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un enfoque militarizado de este plan de Colombia. Entonces, se centró en gran medida en que el combate al narcotráfico y a la insurgencia se diera desde el combate, desde lo militar, y pues eso llevó a un aumento de la violencia y los abusos contra los derechos humanos, ahora de parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, nosotros teníamos unas fuerzas públicas que estaban de pronto desprotegidas, llegan recursos, se robustecen, aumenta el pie de fuerza, pero también pues no viene con unos procesos de sensibilización, de capacitación, que sin generalizar, porque en una institución tenemos de todo tipo de personas, tenemos profesionales también, digamos, liderando desde el ejército, desde la armada, con un enfoque de seguridad, de justicia, pero también desafortunadamente hay miembros de esas fuerzas que no entienden muy bien el tema de que son protectores de los derechos humanos y también pues han demostrado las investigaciones que pues también de parte de ellos existieron abusos hacia la población civil y violación de derechos humanos, donde pues las fuerzas públicas sobrepasaron ese poder que se les otorgó como fuerza de seguridad en el país. Otra gran crítica pues fue la erradicación forzada de cultivos, porque es que ese tema fue altamente polémico, dado que esta estrategia pues lo que hizo fue de alguna manera acabar, llegar con diferentes tecnologías de su momento y acabar con el cultivo. Pero como yo les decía, pues imagínense en una comunidad campesina, una familia que vive de la siembra, pues sí, tal vez el cultivo es ilícito, pero vive de ese, come de eso, sí, el día a día, el desarrollo de su familia va a depender del cultivo y que el día de mañana vengan y le acaben con el cultivo es acabar con la fuente económica de la cual pues puede llegar a abastecer sus necesidades, vienen unos conflictos sociales. Entonces, el iniciar con el erradicar esos cultivos de manera abrupta, pues también afectó a las comunidades campesinas y empezó a generar lo que nosotros hoy conocemos como el fenómeno de desplazamiento, donde los campesinos, producto del conflicto armado y luego de esta interrupción de sus actividades comerciales, donde no se les daba oportunidad económica ni social, pues empezaban a trasladarse de esos territorios de conflicto armado a otros territorios con menos oportunidades y desencadenando otra serie de fenómenos sociales que hoy vivimos en nuestro país. Un impacto ambiental porque pues efectivamente esa erradicación de cultivos ilícitos también afectó digamos todos los recursos naturales de nuestro país. Recordemos que esa erradicación de cultivos se dio a partir del uso de herbicidas como el glifosato que se fueron esparciendo de manera, utilizando pues nuestro ambiente aéreo para acabar con esos cultivos en tierra, pero que no solamente, pues obviamente si es desde lo aéreo, no solamente iba a impactar el cultivo, sino también pues iba a llegar ese glifosato o llegó ese glifosato a otro tipo de recursos naturales como los afluentes hídricos, los mismos árboles que en los procesos naturales de fotosíntesis de todo van a bajar esos herbicidas al agua y se empezaron a desencadenar otros efectos, no solamente sobre el medio ambiente, sino sobre la salud misma, porque tuvimos contaminación de afluentes hídricos, contaminación del suelo y desarrollo de diferentes tipos de enfermedades producto, pues, de ese glifosato en la comida, en el agua de estos territorios. Otra gran crítica y controversia pues fue la falta de atención de causas subyacentes de este Plan Colombia, porque si bien se detectaron unos síntomas de conflicto, unos problemas exacerbados de narcotráfico, un tema de atención de pobreza, así que intentaba abordar, pues también
no se atendieron de la manera adecuada, no fue de la manera estratégica y nosotros vimos también que la desigualdad, la exclusión social, la pobreza siguieron prevaleciendo con esta confrontación que se dio. Entraron los recursos, pero nosotros seguíamos evidenciando territorios donde la pobreza, el desplazamiento seguía pues de alguna manera muy marcado y hoy en el país todavía sigue muy marcado. Otra controversia, pues la corrupción y malversación de fondos, porque si bien de las naciones aliadas, producto de esta cooperación internacional, llegaron recursos, pues también desafortunadamente en nuestro país uno de los grandes reconocimientos que tenemos son la falta de transparencia de nuestros funcionarios públicos y todos los encargados de administrar y dirigir y controlar estos recursos. Entonces se dio mucha malversación de fondos del programa, lo que pues debilitó la eficiencia y afectó la transparencia de los recursos, no llegaron a donde era e incluso en muchas zonas pues financiaron temas que ya han salido producto de las investigaciones. Vuelvo y les digo, esto empezó hace 23 años y hoy estamos conociendo pues investigaciones que dan cuenta de cómo esos recursos no cumplieron el propósito para el cual pues se dio la inversión internacional. Y un aumento en la violencia, muchas de las organizaciones de protección de derechos humanos defienden que esa estrategia militarizada del Plan Colombia y esa lucha del narcotráfico, pues lo que hizo fue llevar a la confrontación, al combate y se dio un incremento de violencia en esos territorios de conflicto armado, en esos territorios de muchas regiones del país que pues terminaron pues colocando como más víctimas en este proceso, producto a llevar una estrategia pues desde el combate y la militarización. Entonces, hablaban de unas consecuencias del Plan de Colombia representado principalmente en pérdidas humanas de colombianos en todo el territorio nacional, que pues aumentó las víctimas del conflicto con más de 821 muertes que son atribuidas al ejército norteamericano. Recordemos que pues esa cooperación y asistencia militar hizo que fuerzas militares de Estados Unidos tuvieran presencia en nuestro territorio. Y pues de ahí que también existen investigaciones frente al poder que se le otorgó a estas fuerzas militares y cómo a veces en muchos territorios se dieron abuso del poder del ejército norteamericano sobre la población colombiana. Los civiles no combatientes muertos alcanzaron unos 14,000. En el 2010 se estimaron que los muertos entre soldados, policías, guerrilleros, paramilitares sumaron unos 21,000 y entre el año 2000 y el 2010 se registraron 5,763 ejecuciones extrajudiciales que mostraron procesos pues también de abuso del poder, de procesos que no se llevaron de manera adecuada en nuestro país. Entonces, como ustedes verán, esta estrategia de Plan Colombia acá dice 15 años, pero hoy ya llevamos 23 años, siempre ha tenido desde su estudio pros y contras en el análisis. Entonces, si bien por un lado en el pro está la erradicación de los cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la seguridad y pues la recuperación desde la nación de esos territorios que habían sido tomados por los grupos delictivos, también tiene una cantidad de contras que están unidos a ese proceso de desplazamiento, al aumento de víctimas producto del combate, a un fenómeno de homicidio frente a sindicalistas y líderes de organizaciones sociales, la presencia de actos delictivos y de violencias, pues producto del abuso del poder, la falta de como diligencia de la rama judicial para dar procesos, fallos e incluso lo que hoy nosotros conocemos como los falsos positivos, donde producto a dar grandes resultados de haber acabado con estos grupos insurgentes, pues la nación y sus fuerzas públicas y quienes la administraban en su momento acudieron a estrategias poco éticas, a estrategias terribles, nocivas, como fue el acabar con la vida de población civil que no tenía nada que ver con el conflicto y presentarlas como resultados de guerra de este Plan Colombia y pues para justificar de alguna manera la inversión, para justificar el programa, para justificar esa cooperación internacional, pero sobre todo pues ese afán de mostrar resultados a costa de cualquier cosa que pues ha sido el gran, digamos,
tema que deja este Plan Colombia, que ha sido bien controvertido y pues efectivamente que deja en el ojo del huracán a muchos de nuestros políticos de su momento, porque definitivamente no era la mejor alternativa, nunca fue la mejor alternativa para llevar a cabo este proceso. Entonces, la cooperación internacional en el Plan Colombia pues se va a referir a cómo Colombia y otros países con la intervención de organismos internacionales, pues lograron hacerle frente a esos desafíos del narcotráfico, de la violencia y del conflicto armado, y que en el contexto de Colombia, pues hablando de la cooperación internacional, nos presenta puntos muy importantes a resaltar, que es esa asistencia económica y militar con recursos financieros y apoyo desde las fuerzas militares, el intercambio de información y conocimientos que se dio entre todos los países aliados y Colombia para fortalecer la inteligencia en seguridad, para fortalecer la tecnología de nuestro país, para mejorar las capacidades en seguridad y combate que se dio, pues para fortalecer nuestra fuerza pública, el apoyo al desarrollo social y económica, pues a partir de la incorporación de programas productivos, de intercambio de cultivos, de desarrollo social y económico, pues para mejorar esa actividad económica en las zonas afectadas de violencia y pobreza en nuestro país, pero a partir de alternativas económicas para la población civil, la promoción de derechos humanos y la democracia, porque pues digamos que producto a todo este conflicto y al mismo análisis que se ha hecho de ello, organizaciones de Naciones Unidas, organizaciones de derecho, pues han tomado este ejemplo para estudiarlo, para incluso impulsar otras medidas como es hoy las leyes que se están adelantando para restituir derechos, para reconocer a las víctimas todo lo que vivieron producto de también las fallas que tuvo este Plan Colombia. Hay una participación de organismos internacionales muy fuerte en nuestro país que ha involucrado desde la ONU hasta la OEA y otros organismos multilaterales para que efectivamente exista mayor supervisión, asesoramiento y seguimiento de todos esos programas que dejó la inversión del Plan Colombia en los diferentes planes de desarrollo y que aún hoy de alguna manera siguen teniendo efectos en programas de gobierno actualizados. Y pues también existe un compromiso regional frente a la cooperación internacional que debe darse entre los países y nuestro país para mejorar ese flujo o esa alianza internacional. Entonces, de esta manera, niñas, con esa exposición de lo que les acabo de hacer, de niñas y niños, perdón, de lo que no tiene que ver la estrategia del Plan Colombia, quisiera darles unas precisiones. Nosotros en el video debemos hacer una presentación así. ¿Qué debe tener la estrategia? Una contextualización, o sea, cuando yo les hablo a ustedes del Plan Colombia, debo hablar del gobierno que estaba en su momento, debo sentar o revisar la postura que tenía el territorio nacional y la postura y crítica que ha existido tanto desde lo internacional como desde lo local. Se deben presentar esas fases de cómo se desarrollaron cada una de esas estrategias, debemos intentar buscar recursos, objetivos y llegar al nivel de presentar los principales logros de esa estrategia de cooperación internacional, pero tal vez esas principales críticas o controversias que se han dado producto de esos acuerdos que se han celebrado. Recordemos, son 2 para Colombia y 1 para América Latina. Entonces, en este punto las escucho, si tienen alguna duda o si quedó claro, ustedes me dirán. Kelly, Seilen, Gerson. ¿Todo claro, niñas? Niño. Sí, señora, pero yo tengo duda respecto al video. Señora. ¿Debo mostrar mi cara o...? Preferiblemente al menos en la presentación, Kelly. Es importante que al menos en la presentación yo pueda evidenciar que son ustedes los que están entonces en la presentación realizando esa sustentación de su video. Entonces, si quieren en la presentación y en adelante pueden apagar la cámara. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda?
Recordemos que ese enlace del video me lo ubican en un documento en Word que va con toda la estructura que nos dice la guía, ¿no? Entonces, ustedes por favor revisen que venga la portada, la introducción, el contenido donde explicamos las 3 experiencias y al cierre ubican el enlace del video, las conclusiones y la bibliografía. Miren, niñas, y una vez yo quiero acá reforzar el tema de la rúbrica de evaluación. La rúbrica nos habla en un criterio 1 que ustedes hacen una reflexión académica y unos aportes coherentes del video a uno de sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Que ese video debe estar en el foro de aprendizaje para que uno de sus compañeros de manera argumentativa y reflexiva participe. Entonces, ustedes hacen su video solitos, pero deben compartirlo en el foro de aprendizaje para recibir realimentación de uno de sus compañeros. ¿Qué reviso? Que ustedes hicieran la participación, o sea, le den un aporte argumentativo a la experiencia que ellos están presentando, así como pues ustedes deben recibir una reflexión de sus compañeros y atenderlas, por supuesto. Si no lo hacen, miren que ya empieza a bajar el puntaje. Entonces, la recomendación, graben el video con oportunidad y estén pendientes de los videos de sus compañeros para poder hacer la realimentación. Segundo criterio, el video. El video es de calidad, está de acuerdo a los lineamientos, tiene las 3 experiencias, las 2 de Colombia, la de América Latina, presenta una referencia, se puede abrir sin ningún inconveniente. Si no, empieza a bajar el puntaje. El tercer criterio es la entrega del informe en Word con todos los elementos solicitados. Entonces, por favor, tengan en cuenta los 3 criterios de la rúbrica de evaluación para que no vayan a tener ningún inconveniente a la hora de su nota. Esta actividad es muy importante porque es el cierre de todo el ejercicio que hemos visto en la asignatura. Entonces, y recuerden que se nos vence el martes, entonces no esperen más para hacer su video, para publicarlo y para también pues estar pendientes de la realimentación de sus compañeros, la cual no es un comentario, no es, estimada Kelly, muy bien tu trabajo, felicitaciones, no, es que den cuenta, Kelly abordó la estrategia del Plan Colombia, en ella nos presentó tales cosas y mi aporte es, o mi postura es, o mi crítica es, Kelly dijo esto, yo estoy de acuerdo, en desacuerdo, todo es válido, pero que den cuenta en el argumento que ustedes revisaron el video de sus compañeros, ¿listo? Para que no vayan a tener problema en ese criterio de evaluación, ¿vale? Correcto, tutora. Listo, entonces agradeciéndoles a Eileen, a Kelly, a Gerson por su conexión, entonces quedo muy pendiente, voy a iniciar, ya estoy finalizando la revisión de la actividad pasada e inicio revisiones de los foros para estar pues atenta a las participaciones y cualquier duda pues me comentan por este medio, ¿vale? Voy a estar muy pendiente este fin de semana, entonces un fuerte abrazo para todas y pues un feliz fin de semana, pero también de harto trabajo. Igualmente, Gracias, tutora. profe, igualmente. Feliz tarde para todos y feliz fin de semana. Que mi Dios los bendiga. Gracias, Eileen, Kelly, Gerson. Hasta luego. Felicidades Hasta luego. para todos.